El jeque billonario entró en la sala con la majestad de quien domina un imperio invisible. Su mirada gélida recorría cada rincón, mientras un silencio denso parecía plegarse a su voluntad. Pero justo entonces, un ritmo extraño quebró su mundo ordenado. La voz suave y segura de su empleada, pronunciando palabras en árabe con una fluidez que nadie había imaginado. Esa mezcla inesperada de vulnerabilidad y poder lo trastornó más de lo que quería admitir. El palacio se alzaba imponente en medio del vasto desierto, donde las dunas silenciosas parecían custodiar secretos tan antiguos como las estrellas. Oro reluciente adornaba cada columna, y las alfombras de seda extendían una textura sutil bajo los pies, impregnando el aire con el aroma penetrante de especias y sándalo. Allí, en esa fusión de esplendor y misterio, el jeque sostenía su mundo implacable. Sin embargo, su corazón, encerrado tras capas de rigidez y distancia, comenzaba a sentir las grietas silenciosas de la incertidumbre. Ella avanzó con paso firme, aunque en su interior mantenía un océano de reservas. Humilde, trabajadora y digna, ocultaba tras su mirada una fortaleza tejida con secretos. Hablar árabe no era solo un talento oculto, sino la llave de un pasado que custodiaba con celo. La rutina formal entre ellos siempre fue impenetrable, pero aquella tarde su voz dominó un aire súbito de revolución silenciosa. Cuando sus palabras llegaron a los oídos del jeque, algo en él se deslizó. Su mundo de control absoluto chilló ante esa revelación. Nunca había pensado en ella más que como un engranaje simple y obediente. Ahora, la imagen lejana se transformaba en un paisaje nuevo, plagado de incógnitas y promesas. Con firmeza inexplicable, convocó a su empleada a una reunión privada que podría alterar sus caminos para siempre. En la penumbra de un despacho decorado con mármoles y tapices, sus miradas se cruzaron. Él, el hombre que habitaba palacios y tomaba decisiones irreversibles, y ella, la mujer que ahora parecía levantar un velo sobre mundos desconocidos. La tensión se adueñó del aire, cargada de una electricidad apenas contenida. Hablar árabe no es común para alguien en tu posición, musitó él con voz profunda, derramando un dejo de curiosidad disfrazada de control. ¿De dónde viene esa habilidad realmente? Sus ojos, fríos como el desierto nocturno, buscaban desentrañar ese misterio. Ella respondió con una sonrisa dura, pero sin rendición. Hay más de mí que esta apariencia. No todo se ve en la superficie, jeque. Él. Eco de sus palabras resonó como una promesa y un desafío. Ellos navegaban ahora por aguas turbulentas, donde el poder y el secreto se entrelazaban en un juego peligroso. Pero cuando el jeque billonario indagó más allá de la lengua, descubrió algo que lo dejó inmóvil. Su empleada no solo dominaba el idioma, sino que poseía un vínculo profundo, casi familiar, con una faceta oculta de su imperio, un lazo enterrado que podría cambiar no solo el destino de su negocio, sino de su corazón endurecido por años de desconfianza. El aire se cargó aún más de misterio, haciendo que la fría rigidez del jeque se tornara en un torbellino interno de duda y expectación. La reunión que comenzó como un simple encuentro profesional, ahora se convertía en el umbral hacia un enigma que ni él ni ella podrían ignorar. Antes de que el próximo secreto de este emirato salga a la luz, asegúrate de ser parte de nuestra caravana de historias. Si el misterio de este jeque te cautivó, regálanos un like.
Cuéntanos en los comentarios qué crees que oculta esta reunión secreta y desde qué ciudad sigues esta saga. Tu pasión por estos dramas es lo que nos impulsa a seguir contando estas historias. Gracias por acompañarnos. El reflejo del mármol frío brillaba tenuemente bajo la luz de las lámparas de cristal, mientras las sombras danzaban sobre los tapices dorados del despacho. El jeque billonario permanecía erguido frente a la ventana, de espaldas a la puerta por donde la mujer había entrado minutos antes, su figura imponente recortándose contra la vastedad del desierto nocturno que se extendía más allá. La voz suave y segura de ella aún resonaba en su mente, una melodía que desafiaba décadas de su dominio absoluto. Ella, delicada en apariencia pero firme en cada gesto, se mantuvo de pie cerca del umbral, con las manos entrelazadas, dominando una calma que él le reconocía, aunque no sin cierta aprensión. No era solo su habilidad para hablar árabe lo que lo desconcertaba esa noche. Había un aura oculta, un secreto que aún no quería revelar, pero que parecía pender en el aire, tan denso como el perfume de oud que impregnaba cada rincón del palacio. Hablar aquel idioma no es solo cuestión de habilidad, dijo él, girando lentamente para enfrentarla al fin. Me llevan a preguntarme qué buscas ocultar tan celosamente. Sus ojos, de un verde profundo como gemas arrancadas a la tierra, destellaban, bajo la luz ambiental, con una mezcla de interrogación y un afilado reto. Ella sostuvo su mirada sin titubear, consciente de que cada segundo alargaba el misterio entre ambos. No busco esconder nada, jeque. Su voz se mantuvo firme. Solo que no todas las verdades están listas para salir a la luz, no sin un propósito. Un silencio pesado se estableció. Afuera, el viento seco del desierto susurraba entre las palmeras, como si el mismo desierto contuviera la respiración. El jeque dio un paso hacia adelante. La distancia entre ellos se redujo, pero la atmósfera permaneció espesa, cargada con una electricidad que hacía vibrar hasta el más mínimo suspiro. Durante años he confiado en ti para manejar asuntos delicados. Su voz ronca revelaba una sombra de duda. ¿Pero podría ser que esa confianza haya estado basada en una mentira? Ella bajó la mirada, como si en ese gesto se guardara la respuesta que no se atrevía a pronunciar. Pero entonces, en un acto de valentía inesperada, alzó la cabeza y sus ojos destellaron una mezcla de temor y determinación. Mi pasado no es como imaginas. No solo soy una simple empleada. Una risa seca, casi amarga, escapó de los labios del jeque. Impenetrable fachada que siempre había llevado, comenzó a tambalearse con cada palabra pronunciada. Su corazón, acostumbrado a la rigidez y el control, sentía por primera vez una fisura punzante. Entonces, ¿qué eres realmente?, preguntó, cada sílaba pesando como un mandato. Ella cruzó la habitación con gracia, acercándose al escritorio de ébano y deslizando una carpeta gruesa ante él, cuyo peso parecía tan significativo como el silencio que los envolvía. Al abrirla, el jeque contempló documentos firmados con sellos oficiales, informes y fotografías que no podían ser ignorados. Soy la guardiana de un secreto que afecta a este emirato más de lo que imaginas. No solo tengo un vínculo con las tierras que gobiernas, sino con las familias que las precedieron. Un lazo que podría alterar el equilibrio que tú crees tener bajo control. El jeque dejó caer la carpeta con un ruido seco. El aire pareció comprimirse a su alrededor. Sentóse pesadamente, la mente ardiendo con miles de pensamientos dispersos que luchaban por ordenarse. Por un instante, la mujer parecía menos un misterio y más la llave de un pasado enterrado, que él preferiría haber olvidado. ¿Por qué ahora, incorporándose la voz tensa,
¿Por qué revelarlo esta noche y no antes? Ella bajó la cabeza. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de la alfombra. Una sombra de dolor cruzó su rostro. Porque hay fuerzas que se mueven en la oscuridad, y porque tú eres la única persona en la que puedo confiar, a pesar de todo. Un extraño impulso agudizó la atención del jeque. Había algo más que palabras veladas, un peligro latente que podía dinamitar el imperio que tanto había construido. Aquel instante se convirtió en un pacto no dicho entre dos almas destinadas a chocar, y quizás a salvarse mutuamente. Repentinamente, un sonido distante rompió el silencio rotundo. Un murmullo urgente proveniente del pasillo, seguido por el crujir apresurado de pasos. Ambos se miraron con alarma. Una sombra apareció en el umbral, trayendo consigo un mensaje que prendería la mecha de esta intriga. Un viejo rival, alguien del pasado que no descansaría hasta ver cómo el emirato caía en ruinas. El jeque billonario, por primera vez en años, sintió cómo su control se desvanecía frente al abismo de la incertidumbre. Pero también, revelándose entre esa tormenta, una chispa insospechada que ningún consejo podría explicar. La posibilidad de un poder compartido. El despertar de un lazo que trascendía el oro y el poder. Mientras la puerta se cerraba tras el mensajero, ella susurró, sus ojos brillando con una mezcla de temor y desafío. Esto apenas comienza, jeque. Esta noche tu mundo dejará de ser el que conoces. Y en ese instante, en la penumbra de ese despacho dorado, un pacto sombrío estaba sellado, uno que nadie podría romper sin pagar un precio impensable. La puerta del despacho se cerró con un eco que pareció marcar el inicio de una batalla silenciosa. El jeque billonario permaneció inmóvil, su mirada fija en la carpeta que ella había dejado sobre el escritorio de ébano. Sus dedos trazaban sin querer las juntas del mármol frío, mientras su mente corría hacia recuerdos sellados bajo capas de tiempo y polvo. Ella permanecía cerca, pero sin acercarse demasiado. Un aura de misterio aún la envolvía, como el humo sutil que se escapa de un cáliz oculto. Sus ojos profundos y oscuros cargaban el peso de verdades que ni el oro ni el poder podían comprar. Por un instante el vasto palacio perdió su brillo, y allí quedaron dos almas atrapadas en un duelo de silencio y significado. «No lo entiendes todavía». Su voz rompió el exceso de quietud. Este secreto no es solo un conjunto de documentos o fotografías. Es la sangre, es la historia misma que ha forjado este emirato. Mi familia y la tuya están entrelazadas de maneras que ni siquiera tú puedes imaginar. El jeque se incorporó lentamente, la piel resaltando la firmeza de sus labios contra el nudo de palabras no dichas, porque la amenaza ya no es invisible, confesó. Las piezas se están moviendo, y no solo a nivel político o económico. Hay una fuerza oculta, una sombra que va más allá de nuestros muros dorados y nuestros contratos firmados. El jeque sintió un estremecimiento recorrer su columna. El silencio se volvió insoportable, como si el susurro del desierto hubiera aumentado su intensidad, exigiendo ser escuchado. ¿De qué hablas? La urgencia se coló en su tono. Explícate y habla claro. Ella alzó la cabeza, dejando que sus ojos se encontraran con los suyos, desafiando la fría autoridad que él imponía a su alrededor. En ese instante, la distancia que los separaba parecía un abismo hecho de secretos y silencios. «Hay quien desea ver caer este imperio», susurró. «Un enemigo que se disfraza de aliado y que tiene en sus manos piezas que ni tú ni yo manejamos. Yo fui enviada para proteger, no para profundizar viejas heridas. Pero esas heridas están despertando.
El jeque dio unos pasos lentos. El eco de sus pisadas se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. ¿De qué sirve entonces tu secreto si no me das las armas para defenderme? Su voz se fragmentó con la ira contenida. ¿Estás diciéndome que he estado luchando en la oscuridad, sin saber quién me apuñala? Ella avanzó un paso, el aroma intenso de su perfume, fusionándose con el aire cargado de especias y misterio. Su voz tembló, apenas, pero conservaba la firmeza de quien sabe que está a punto de desvelar lo que cambiará el rumbo de todo. No estoy sola en esto. Hay otros, secretos que se ocultan en las sombras del palacio, en alianzas no escritas y en pactos sellados con sangre hace generaciones. El equilibrio que tú crees tener, jeque, es más frágil de lo que tus guardias pueden proteger. Un frío heló sus venas, pero no el frío del desierto, sino el que nace de la traición silenciosa. Él reprimió un gruñido que amenazaba con romper la calma. ¿Quiénes son?, exigió, la amenaza colgando en su tono. No puedes dejar que la incertidumbre nos derrote. Ella cerró los ojos un instante, como reuniendo fuerzas, y luego abrió una doble puerta, oculta tras un tapiz de brocado rojo. Detrás, una sala pequeña, iluminada por antorchas y mapas extendidos sobre una mesa de madera antigua. Esta es la verdad que he custodiado, dijo. Aquí están los nombres, las alianzas. Sus dedos deslizaron el papel sobre el mapa y las pruebas de un plan que no solo busca despojarte del imperio, sino destruir lo que queda de nuestras raíces. El jeque se acercó, su mirada penetrante recorriendo cada palabra y símbolo. Un escalofrío recorrió su espalda al descubrir rostros conocidos mezclados con desconocidos. La conspiración parecía tocar todos los niveles, desde nobles resentidos hasta mercenarios sin escrúpulos. Esto va más allá de una simple lucha por el poder, musitó, con la voz ronca. Es la guerra por el alma de este emirato. Ella asintió con gravedad, su semblante quebrándose apenas en un instante de humanidad. Y solo nosotros podemos detenerla, jeque. Juntos, por un instante la distancia entre ambos pareció desaparecer. En sus ojos una mezcla insólita de comprensión y desafío. La fría coraza del hombre más poderoso del emirato comenzaba a derretirse bajo el calor inesperado de una alianza incierta. Un repentino ruido resonó detrás de la escucha, puertas que se abrían con urgencia, pasos acelerados. Voces susurradas y apuradas invadieron la privacidad del despacho. El mensajero de antes reapareció, pálido y sudoroso, con una carta urgente en mano. El jeque tomó aquella misiva con dedos tensos. Al abrirla, su rostro se tornó pálido como la luna que iluminaba el desierto esa noche. Sus ojos recorrieron líneas escritas con tinta negra y firme. Se detuvo en una frase que hacía temblar su mundo. La verdadera traición no viene solo del enemigo, sino de quienes llaman familia. Volteó hacia ella, la furia y la incredulidad luchando por dominar sus expresiones. ¿Cómo es posible?, bufó, la voz quebrándose. ¿Quién se atreve? Ella lo miró, un brillo implacable en sus ojos, como si esa revelación fuera el comienzo de algo que no podrían evitar. No estamos listos para esa verdad, pero ahora, jeque, el juego ha cambiado. Y en ese instante, mientras la noche envolvía el palacio con su manto oscuro, ambos comprendieron que las sombras no solo acechaban fuera, sino dentro de sus propios muros. El imperio del jeque billonario enfrentaba su desafío más peligroso. Una guerra interna teñida de secretos, obsesiones y un amor que aún no sabía si salvaría o destruiría todo lo que él amaba. La carta temblaba en las manos del jeque billonario como si el mero contacto con aquellas palabras oscuras transmitiera un frío venenoso que se expandía por sus venas.
La verdadera traición no viene solo del enemigo, sino de quienes llaman familia. Esa condena resonaba en su mente con una intensidad que hacía vibrar el palacio entero. El brillo del mármol dorado pareció apagarse, y la opulencia se volvió un manto pesado que oprimía su pecho. Ella, de pie junto a la doble puerta, observaba cada gesto, cada cambio sutil en la expresión de aquel hombre, cuya fortaleza parecía ahora vulnerable. Por un segundo, la rigidez que siempre adoptaba se quebró, y una efímera sombra de duda cruzó su rostro. Sin embargo, levantó la mirada, dejando que el verde de sus ojos se fundiera con el fuego contenido en los de él. ¿Quién podría traicionarte así? Rompió el silencio él, la voz cargada de furia contenida y preguntas que quemaban por dentro. Pero ella solo pudo apartar la vista, buscándose en el vacío de la sala, perdida en una marea de recuerdos y verdades dolorosas que no encontraba la forma de revelar aún. La humedad del desierto se filtraba por las rendijas de las ventanas, mezclándose con el aroma profundo de almizcle y madera sagrada, mientras afuera la noche parecía aguardar, imperturbable, el curso de los acontecimientos. Un peso invisible colapsaba la atmósfera, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, al acecho de la tormenta que se gestaba entre esas paredes. El jeque acercó sus pasos firmes hacia ella, la distancia encogiéndola hasta que solo quedó la tensión suspendida entre sus cuerpos. «Tú», susurró, como si la palabra fuera un filo que amenazaba cortar él. Vínculo que apenas comenzaba a formarse. ¿Qué sabes tú que yo no debería ignorar? Sus dedos temblorosos extendieron la carta con un gesto que apostaba más a la confianza desesperada que a la convicción. Ella la tomó con cautela, las yemas rozando el papel con el mismo cuidado que pondría en desplazar las piezas de un juego mortal. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra brotó. El secreto, entonces, pendía silencioso entre ellos, más pesado que 1000 amenazas. La tensión aumentó. La presencia de aquel misterio, volviéndose una herida expuesta que ninguno se atrevía a tocar completamente. Pero fue él quien rompió el hechizo, con una mezcla de reproche y súplica velada. Estas sombras que tú custodias serán la clave para salvarnos del borde de su vestido de seda, provocando un suspiro contenido en el aire. El brillo de sus ojos oscuros ya no escondía la determinación, solo la cruda verdad que guardaba. No puedo prometerte seguridad, jeque, pero sí puedo ofrecerte la verdad y una alianza que trascienda las traiciones, porque esta guerra no es solo entre hombres y poder, sino entre nuestras propias raíces y aquello que hemos negado. El jeque la examinó con detenimiento. Las líneas de su rostro marcado, revelando una batalla interna. Aquel hombre acostumbrado a imponer orden con una palabra, se veía ahora obligado a enfrentar un enigma que desafiaba toda lógica y posesión. De repente, un estruendo lejano rompió la tensión. Pasos acelerados y voces sofocadas invadieron el despacho. El mensajero que había interrumpido la calma reapareció, sudoroso y agitado, con una nueva carta en mano. El jeque no necesitó palabras. Su rostro ensombrecido se volvió hacia ella y luego hacia aquella misiva, que parecía sellar un destino ineludible. El papel reveló nombres, fechas, alianzas ocultas y movimientos inesperados. Un ataque inminente, más despiadado que cualquier otro enfrentamiento anterior. La traición no era solo un rumor ni un susurro. Era un golpe mortal que atravesaba la columna vertebral misma del emirato. Ella tomó la mano del jeque, un gesto que mezclaba fuerza
y consuelo. La fragilidad inesperada de aquel contacto dejó una marca invisible que ninguno de los dos podría ignorar. La puerta del despacho se abrió de golpe. Un hombre de rostro endurecido, con los ojos llenos de urgencia, irrumpió en la estancia. Majestad, la guardia reporta movimientos extraños cerca del paso del desierto. Hay señales de un ataque coordinado y alguien ha saboteado las defensas del palacio. El jeque se volvió hacia el enviado con una calma que escondía una tormenta interior. Su voz, profunda y al filo del acero, ordenó sin titubeos: activa todas las defensas. Que nada ni nadie cruce sin mi permiso. El mensaje había sido claro, pero la verdad enterrada en la mirada de la mujer junto a él resonaba con mayor fuerza. La batalla que vendría no sería solo de armas, sino de secretos, traiciones y decisiones que moldearían el futuro de sus vidas. Sin apartar sus ojos de ella, el jeque sintió cómo se quebraban los muros invisibles que había construido durante años. La mezcla de miedo, esperanza y deseo dibujaba un vínculo inquebrantable, uno que podría ser su salvación o su condena. No podemos enfrentar esto solos, murmuró con un dejo de vulnerabilidad que pocas veces mostraba. Necesito que confíes en mí, aunque eso signifique arriesgar todo. Ella asintió. Un reflejo sincero que rompió por un instante la distancia que el poder había impuesto entre ellos. La tormenta estaba en ciernes, y en medio de aquellos corredores revestidos de oro y sombras, dos destinos comenzaban a entrelazarse con una oscuridad lista para desgarrar los lazos que parecían invencibles. El jeque volvió la cabeza justo a tiempo para ver la sombra que se deslizaba entre los corredores. Una figura conocida y velada tras el velo de la lealtad fingida. Sus ojos se encontraron en un instante cargado de presagios y advertencias, porque la guerra más peligrosa no siempre se libra en el campo abierto. A veces es la que ocurre en la penumbra del alma y el silencio de los susurros. Y esa noche, el jeque billonario comprendió que el enemigo que debía temer no estaba fuera, sino dentro. El silencio posterior a la súbita revelación se había tornado denso, casi tangible, abrumando el despacho con una gravedad que parecía querer aplastar hasta el último resquicio de esperanza. El jeque billonario permanecía sentado, aunque rígido, atrapado, en un torbellino de pensamientos que luchaban por desentrañar el sentido de aquella conspiración oculta. Ella, firme pero con una sombra de cansancio en los ojos, observaba con cautela cada músculo tenso en el rostro del hombre que tantas veces había parecido invencible. La opulencia del lugar, con sus tapices dorados y mármoles pulidos, contrastaba cruelmente con la fragilidad que comenzaba a asomar en aquel instante. ¿Puedes confiar en alguien dentro de tus muros? Su voz era apenas un susurro, cargado de desconfianza y desesperanza, porque no es solo un enemigo externo quien mueve estas piezas, sino quienes deberían ser guardianes de tu imperio. El jeque levantó la mirada. Sus ojos verdes se clavaron en ella con una intensidad que quemaba. Por primera vez, su fría armadura parecía desmoronarse frente a la verdad que ella poseía, y que él se negaba a aceptar. ¿Quién?, preguntó, su voz bajo un tono cortante, áspero, como si cada sílaba estuviera impregnada de años de traición acumulada. ¿Quién se atreve a jugar en las sombras con mi nombre? Ella dudó un instante. El eco del pasado la envolvía, una verdad tan dolorosa que había intentado ocultarla incluso de sí misma. Un nombre que creías enterrado en la historia, un hombre que se oculta tras máscaras de lealtad y poder, alguien que conoce tus secretos más profundos y que no teme usarlos para derribarte.
Las palabras resonaron como una sentencia. El jeque se levantó, apoyando ambas manos sobre el escritorio de ébano, sus dedos apretando el mármol como si quisiera transmitir su fuerza al mundo físico para mantener el control. Toda mi vida he construido este imperio sobre la lealtad y la fuerza. Si alguien desde adentro traiciona eso, destruirá todo lo que soy, y no permitiré que suceda. Ella avanzó unos pasos, acercándose con una determinación recién encendida. El perfumado aire del palacio mezclado con el aroma de su presencia creaba una atmósfera cargada de electricidad. Entonces debemos actuar antes de que ese veneno se extienda, antes de que deshaga todo lo que has logrado. Pero necesitas saber que no estarás solo. Estoy aquí porque, a pesar de todo, creo que podemos salvar esto, no solo por el imperio, sino por lo que aún pueden hacer de entre las ruinas. Su mirada, sosteniendo la de él, encendió en el jeque una chispa inesperada, un destello de confianza al borde del abismo, un deseo latente de aferrarse a algo más que poder y sombríos secretos. El murmullo de voces y el ruido de pisadas apresuradas interrumpieron la tensión, y la puerta se abrió nuevamente con un estrépito, contenida entre la solemnidad del despacho. Un hombre entró, con el rostro bañado en sudor y la respiración entrecortada. «Majestad», dijo con urgencia contenida, «la vigilancia reporta movimiento inusual en el perímetro sur. Hay sospechas de infiltración de grupos rebeldes y se ha detectado sabotaje en los sistemas de seguridad que cubren las entradas principales». El jeque dio un paso al frente, sus ojos escudriñando al mensajero, pero no dejando de lado el foco en la mujer frente a él. «¿Sabes quién podría estar detrás de esto?», preguntó, la voz firme, revestida con la autoridad que el destino le había impuesto. «Necesito respuestas claras, y las necesito ahora». El emisario negó con la cabeza, la expresión marcada por el miedo contenido. «No, Majestad, pero las pistas apuntan a una organización que se mantiene oculta, removiendo hilos desde las sombras. No es un ataque improvisado, sino parte de un plan meticuloso para debilitar su gobierno». Un frío recorrió la espalda del jeque, distinto al calor abrasador del desierto exterior. Era el inicio de una tormenta invisible, cuyo rastro se extendía mucho más allá de las fronteras visibles. Entonces, ella colocó una mano suave, pero firme, sobre el brazo del jeque, una señal que rompía con la distancia impuesta por las formalidades y el poder. «Debemos movernos ya, y no solo con fuerza, con inteligencia, con aquellos en quienes realmente podemos confiar». Él asintió, dejando caer lentamente el peso que parecía cargar durante años, y permitió que aquel contacto fuera un ancla contra la tormenta por venir. «Mañana convocaré a mi consejo. Pero mientras tanto, debemos descubrir quién enmienda las sombras para destruirnos desde adentro». Un silencio cargado cubrió la habitación, como si el tiempo les concediera un breve respiro para prepararse para lo que se avecinaba. La intensidad que habían compartido entre verdades reveladas y la inminente amenaza los unía ahora de una forma inesperada y tumultuosa. En ese delicado equilibrio entre la vulnerabilidad y el poder, nació una alianza que desafiaría el destino de ambos. Pero justo cuando el jeque comenzaba a sentir que podía enfrentar aquel oscuro acertijo, un susurro helado llegó desde el mismo corazón del palacio. Un mensaje cifrado que había sido entregado a sus guardias esa misma noche. Esas palabras, escritas con una caligrafía fría y calculadora, revelaban no solo la existencia de un traidor, sino la presencia de un plan aún más atroz, uno en el que la mujer a su lado
podría ser la pieza clave para la caída o la salvación definitiva del imperio. El jeque billonario alzó la mirada, buscando en los ojos de ella la certeza necesaria, pero solo encontró el reflejo de una verdad brutal subida a la superficie. Su destino, ahora más que nunca, estaba atado a una fuerza que trascendía el oro y las alianzas. La guerra interna acababa de comenzar, y en las sombras la amenaza más mortal aguardaba paciente, sonriendo entre las tinieblas. La penumbra del despacho se volvió más densa, como si las sombras mismas se hubieran hecho cómplices de aquel secreto recién revelado. El jeque billonario, con el ceño fruncido, desvió la mirada hacia el ventanal que daba al desierto infinito, donde la luna iluminaba silenciosa la arena y el misterio. Pero en su pecho la tormenta no cesaba. Cada palabra pronunciada hacía que el peso del imperio se sintiera más opresivo, y la presencia de aquella mujer, ya indeleble en su pensamiento, removía las bases de su mundo inquebrantable. Ella permanecía firme, aún consciente del peligro, pero con una gravedad en sus gestos que desafiaba cualquier duda. La alianza que estaban forjando no era tan solo un acuerdo entre dos piezas de un tablero, sino una mezcla explosiva de confianza precaria y necesidad urgente. La revelación de amenazas internas convertía todo en un juego sin margen de error. El jeque giró lentamente hacia ella, sus ojos verdes brillando con una mezcla de vulnerabilidad y determinación que pocas veces permitía. «Mostrar. Necesito saber todo», dijo con voz grave, sus palabras cortando el aire denso como una daga. «Cada nombre, cada sombra que acecha en mis dominios. No puedo permitirme otra traición, menos cuando el enemigo está dentro». Ella asintió, sabiendo que su siguiente movimiento definiría sus destinos. «Hay miembros en tu consejo que no son quienes aparentan ser. Algunos susurran lealtad mientras venden secretos». El silencio se apoderó del espacio por unos segundos, roto solo por el suave murmullo del viento, que parecía transportar hasta ellos los ecos del desierto. Ese silencio sepulcral se rompió con el crujido lejano de la madera del despacho, anunciando la llegada de un emisario apresurado. La puerta se abrió con rapidez, y un hombre de rostro fatigado apareció, una carta en sus manos temblorosas. Sus ojos buscaban entre ellos una respuesta, pero solo encontró la de un jeque que ahora parecía cargar no solo con un imperio, sino con incertidumbres demasiado peligrosas. El jeque tomó la carta, su piel rozando el pergamino como si intentara capturar secretos ocultos en las líneas de tinta. Al leer, su semblante se tornó impenetrable, pero un aura oscura lo envolvía. «Otro golpe», murmuró con voz áspera. «La estrategia del enemigo está más cerca de lo que creíamos». Ella se acercó, con pasos pausados y medidos, sintiendo el latido acelerado de su corazón contra el pecho. «No es solo un ataque físico», susurró. «Es un golpe a la confianza, a las lealtades. Si caemos en la paranoia, seremos destruidos desde dentro». Sus miradas se entrelazaron, dos fuegos opuestos que ardían con igual intensidad. La mezcla entre el poder y la fragilidad hacían que ese instante se grabara como un momento irrepetible, un pacto silencioso forjado en la tormenta que se avecinaba. El jeque dio la orden con una voz que rebotó en las paredes doradas. «Prepara a la guardia, fortalece los pasillos y localiza a quienes todavía pueden ser fieles. Esta noche no permitiremos que nuestro imperio sufra una nueva herida». Ella asintió, aunque en su interior sabía que la peor batalla no sería contra espadas o mercenarios, sino contra la traición que se escondía tras los velos dorados. Mientras el silencio recaía de nuevo, un suspiro escapó de sus labios, y el jeque contó mentalmente las horas que restaban. La confianza, otrora una armadura inquebrantable,
ahora era una moneda frágil, pendiendo de la esperanza y la verdad. Entonces una sombra se deslizó por un pasillo cercano. Sus pasos apenas un susurro. Sus ojos se encontraron en un instante cargado de presagios, la tensión rozando el límite de lo soportable. Era alguien que él había considerado un aliado, pero la duda se había convertido en una daga invisible. El jeque dio un paso atrás, apretando los puños con fuerza. «No solo luchamos contra invasores», susurró con una furia contenida que parecía retumbar en las piedras mismas del palacio, «sino contra aquellos que esconden dagas bajo la capa de la amistad». Ella acercó su mano a la suya, no como suma de poder, sino como un lazo delicado y sincero. «Confía en mí, jeque. Juntos desvelaremos la oscuridad y protegeremos lo que nos queda. Debemos actuar antes de que la traición se extienda como veneno en nuestro hogar». Él miró sus ojos, encontrando en ellos inesperada fortaleza, una chispa de humanidad en medio de las sombras. «Si vamos a enfrentarlo todo, que sea juntos. Pero no me falles». La mujer inclinó la cabeza, consciente del peso de aquellas palabras. El eco de sus pasos se mezcló con el ritmo del desierto nocturno, mientras la noche se estiraba interminable, como una promesa de peligro y redención. Y cuando la puerta del despacho volvió a abrirse, una figura inesperada apareció, su rostro oculto entre sombras, trayendo consigo noticias que harían temblar los cimientos mismos del imperio. El jeque billonario, aferrado ahora no solo al poder, sino a un frágil lazo, supo que aquella noche su mundo comenzaba a cambiar para siempre. Porque había secretos enterrados en la arena, y amenazas que solo se desvelarían con la traición más cercana e inesperada. El silencio en el despacho se rompió con un suspiro contenido, pesado como el aire cargado de especias que impregnaba cada rincón del palacio. El jeque billonario aún sostenía en la mano la carta que prometía desvelar traiciones, alianzas oscuras y secretos que parecían tener raíces más profundas de lo que jamás imaginó. Sus ojos verdes recorrían las líneas con una mezcla de furia contenida y un dolor opaco, mientras la mujer que estaba a su lado mantenía la mirada fija, como si en ella residiera la llave para enfrentar aquella tormenta. El tiempo pareció suspenderse en un instante prolongado. Afuera, el desierto nocturno extendía su vastedad, indiferente al terremoto que se gestaba bajo los muros imponentes. Para él, sin embargo, aquella noche era la antesala de un abismo que amenazaba no solo su imperio, sino la esencia misma de su ser. «No puedo permitir que esta traición destruya lo que he construido con sangre y voluntad», murmuró con voz áspera, como si pronunciar aquellas palabras fuera a retirar el último velo de su invencibilidad. Ella dio un paso al frente, el susurro de su vestido de seda deslizando sobre el mármol como un eco de determinación. Su rostro se iluminó con un brillo indómito, aun cuando la sombra de lo que sabía se alojaba en sus ojos. «Majestad, la lealtad en este palacio es un juego con reglas ocultas. No todos los que se sientan a tu lado comparten tus ideales. Algunos te sonríen mientras preparan la daga que te clavarán en la espalda». El jeque giró lentamente para enfrentarla, la luz de las lámparas cristales reflejándose en su mirada que ahora oscilaba entre la ira y la búsqueda desesperada de una verdad que no se atrevía a comprender. «¿Quién? ¿Quién osa jugar con mi destino y las vidas que han depositado su fe en mí?» Su voz se quebró apenas, revelando una vulnerabilidad que solo ella presenció. Ella agarrotó suavemente sus manos, como reuniendo fuerzas de un océano oculto, y expresó con firmeza:
La sombra de la traición viene de muy cerca. Alguien que conoce cada rincón de tu palacio, cada secreto en tus aposentos. Una figura que ha caminado a tu lado y que ha tejido una red de mentiras para derribarte desde dentro. Un latido sordo resonó en el corazón del jeque, la pesadumbre del oro y el poder chocando con el miedo más primitivo, la traición de aquellos para quienes entregó su confianza. La distancia entre ellos se acortó y la tensión palpitaba como un tambor silencioso. «No puedo luchar contra fantasmas», dijo, la voz baja pero cargada de desafío. «Necesito pruebas, nombres, alianzas. Dame las armas para defender mi imperio o prepárate para caer junto conmigo en este abismo». Ella asintió con rapidez, la determinación endureciendo sus facciones. Desde una mesita cercana, tomó un pequeño paquete envuelto en terciopelo azul oscuro y lo deslizó hacia él. Al abrirlo, el jeque encontró documentos, fotografías y mensajes secretos, evidencias recopiladas con sigilo en meses de vigilancia. «Esto prueba la doble cara de aquellos en quienes confiabas», dijo ella. «El plan es profundo y bien orquestado. No se trata solo de un golpe político o económico, sino de un golpe al alma de este emirato. Si fallamos, todo se derrumbará». El jeque examinó con cuidado cada imagen, cada símbolo, sintiendo cómo el peso del conocimiento amenazaba con aplastarlo. La traición tenía rostro, y ese rostro era más cercano de lo que había permitido aceptar. El palacio, que tantas veces pareció un refugio inquebrantable, ahora se sentía como una jaula dorada por donde se filtraban sombras inquietantes. Un estrépito súbito sacudió el despacho. La puerta se abrió con un golpe seco y un hombre de rostro duro irrumpió, con el sudor perlado en la frente y la respiración errática. «Majestad, nuestras patrullas detectaron movimientos sospechosos en la entrada este. Además, los sistemas de alarma fueron saboteados. Hay indicios claros de que preparan un ataque inminente». El jeque se levantó con una predilección casi salvaje, la tensión apretándole el pecho. «¿Quién está detrás?», ordenó, tratando de fortalecer su voz de mando. «No permitiremos que nos derroten en nuestro propio terreno». El emisario negó con la cabeza, incapaz de ofrecer un nombre, pero el miedo en sus ojos era elocuente. Aquello no era un enfrentamiento ordinario, era una conspiración moldeada en oscuridad. Ella se acercó al jeque, su mano rozando la suya en un gesto que rompía con años de distancia y orgullo. «Debemos adelantarnos a ellos, actuar con inteligencia y fuerza, pero también con quienes realmente no son fieles». En ese instante, la montaña dorada del palacio pareció frágil, como el cristal que puede quebrarse con la más mínima presión. El jeque asintió lentamente, dejando caer por un momento el peso del mundo sobre sus hombros y aferrándose a ese contacto sincero. La alianza que se formaba en la penumbra era más que un pacto, era la chispa que podría encender la llama de la salvación o quemar todo en un incendio imparable. Pero entonces, un murmullo sibilino llegó por el corredor. Pasos furtivos, una voz susurrante y el sonido metálico de una daga desenvainada. El jeque giró justo a tiempo para reconocer la sombra que se deslizaba entre los salones. Una figura que juró proteger y que ahora traicionaba con la fría precisión de un verdugo. Sus miradas se cruzaron en un instante eterno de sorpresa y condena. El rostro que había confiado en el silencio de las noches ocultaba la peor de las verdades. El jeque billonario comprendió que la lucha que le esperaba no solo estaba fuera de los muros de oro y seda. El enemigo más peligroso estaba dentro, aguardando el momento justo para asestar el golpe final.
Y, mientras la luna menguante dibujaba con su luz plateada las dunas del desierto, una herida invisible abría un nuevo capítulo en la historia de traiciones, secretos y pasiones que definirían no solo un imperio, sino el latir mismo de sus corazones. La inevitable fractura que comenzaba a asomar en el rostro imperturbable del jeque billonario se profundizaba con cada palabra pronunciada en aquella penumbra dorada. Su mirada verde, habitualmente firme y calculadora, ahora destellaba con una mezcla de furia contenida y vulnerabilidad apenas disimulada. El peso del imperio, antes sostenido con una confianza incuestionable, cedía ante la tormenta invisible de traiciones y secretos revelados en la más absoluta intimidad. Ella, a su vez, mantenía una postura digna y firme. El eco del perfume de madera de oud que la acompañaba parecía calmar el aire tenso del despacho, aunque no podía ocultar la tempestad interna que la consumía. Sabía que el camino que habían comenzado a transitar no tendría vuelta atrás. La verdad que portaba era un terreno minado, y su lealtad, aunque sincera, estaba atrapada entre sombras del pasado y las luces inciertas del presente. El silencio se rompió apenas cuando el jeque guardó bruscamente los documentos en el escritorio de ébano con un golpe seco, que hizo vibrar las paredes adornadas con tapices bordados en oro. Su voz, profunda y cargada de una autoridad quebrantada por la duda, resonó con fuerza. Necesito saber en quién puedo confiar, no solo para proteger mi imperio, sino para salvar lo que queda de las personas que amo. Susurró, sus dedos rozando sin querer la carpeta cerrada. Pero también necesito entender qué papel juegas tú en todo esto. Ella desvió la mirada por un instante, vislumbrando el reflejo de sus propios ojos arrojados en el mármol pulido del suelo. Sus labios se entreabrieron para responder, pero la dureza del momento le impuso una pausa. Finalmente habló, con un tono que mezclaba honestidad y la sombra de un dolor guardado. Mi vida está entrelazada con esta tierra y sus secretos más oscuros, jeque. No elegí ser parte de esta historia, pero tampoco puedo huir de lo que soy. Si me aceptas como soy, con todo lo que traigo, podremos enfrentar juntos la tormenta que viene. Un leve temblor sacudió al jeque al escuchar aquella confesión. No era solo una súplica, sino un desafío a su propio orgullo. La imagen rígida y dominadora que había construido durante años parecía resquebrajarse con cada latido de su corazón que todavía dudaba. El aire se cargó con el aroma penetrante del sándalo mezclado con la fresca brisa que se colaba por las ventanas del palacio. Afuera, el desierto parecía observar silencioso y eterno, indiferente a las batallas que se libraban entre muros recubiertos de oro y seda. De repente, la puerta del despacho se abrió con una violencia inesperada. Un hombre joven, con la frente perlada de sudor y los ojos encendidos por la urgencia, irrumpió en la estancia. Su mirada buscó sin descanso al jeque, mientras sus dedos temblaban sosteniendo un pergamino que parecía pesar más que el mismo mundo. Majestad, jadeó, casi sin aliento. Hay informes de movimientos inusuales en los límites del palacio. El sistema de seguridad ha sido vulnerado y algunos puntos críticos están sin vigilancia. Se sospecha que una traición interna está facilitando el ingreso de agentes enemigos. El jeque sintió cómo su mandíbula se apretaba con fuerza, los músculos de su cuello tensándose como si resistieran el peso insoportable de la traición. ¿Ya se identificaron a los responsables? Su voz era un filo cortante,
una mezcla de rabia y exigencia que resonaba con el eco de siglos de dominio. El mensajero negó con la cabeza, incapaz de ofrecer más que el miedo reflejado en cada exhalación. En ese instante, la mujer al lado del jeque dio un paso adelante, su figura luminosa y decidida en medio de la opulencia sombría. La traición no es solo un acto oportunista, es un veneno que ha ido calando desde dentro, dijo con autoridad. Pero no todo está perdido. Aún hay quienes permanecen leales, dispuestos a proteger este legado. Pero para ello necesitamos actuar con precisión y unidad, antes de que el golpe final nos destruya. La dureza y la verdad en sus palabras causaron un choque invisible en el rostro del jeque. Aquella mujer, una vez solo su empleada, se había convertido en la guardiana de su último reducto de esperanza. La tensión entre ambos se electrificó, cargada de una complicidad nueva y peligrosa. Con un gesto firme, el jeque ordenó: «Convoca a mis consejeros más confiables, refuercen las defensas del palacio y revisen cada rincón. Nadie deberá ingresar o salir sin mi autorización expresa». Los pasos que seguían resonaron en las paredes del palacio, una coreografía de incertidumbre y convulsión que anunciaba noches de insomnio y batallas silenciosas. Ella lo observó, conscientes ambos de que el tiempo se contraía y que la traición podía estar a un solo suspiro de herirlos mortalmente. Entonces, desde el umbral, una sombra se deslizó con la elegancia de un depredador entre la penumbra. El jeque volvió la cabeza justo a tiempo para ver el rostro conocido, una máscara que reflejaba años de confianza y amistad. Pero ahora sus ojos brillaban con la frialdad del Judas que prepara su daga. Una corriente helada recorrió la espalda del jeque mientras sus miradas se encontraban en una danza cargada de presagios y revelaciones devastadoras. La guerra no sería solo contra enemigos externos, le recordó ese instante. Estaba a punto de librar la batalla más oscura dentro de los muros dorados que una vez llamara hogar. Y en el roce fugaz de aquella mirada, el jeque billonario comprendió que el precio de la traición no sería solo el imperio, sino quizás también la devastación de su propio corazón. La luna se alzaba alta sobre el vasto desierto, iluminando con una luz plateada el palacio que, esa noche, parecía respirar una tensión contenida, lista para liberarse. En el despacho de mármol y oro, el jeque billonario permanecía firme, aunque su mirada reflejaba el peso de batallas mucho más profundas que las libradas con armas. A su lado, ella, la mujer cuya fortaleza y secreto habían desafiado su mundo, mostraba una serenidad nacida del coraje y la verdad compartida. El silencio entre ambos fue roto por un suspiro largo, cargado de resignación y determinación. Finalmente el jeque habló, la voz profunda y acariciada suavemente por el peso de sus sentimientos despertados. Ha llegado el momento de confrontar lo que se oculta en las sombras de este imperio. Juntos desvelaremos la traición y protegeremos aquello que, más allá del poder y la riqueza, realmente importa. Asintió, con un brillo de esperanza en los ojos, su mano buscando la suya con una confianza que ya no requería palabras. Esa unión, nacida entre secretos y verdades arrojadas a la luz, se tornaba ahora el escudo más poderoso contra la tempestad que se avecinaba. Los días que siguieron estuvieron marcados por una alianza inquebrantable, con la discreción y sabiduría que sólo los años de experiencia y dolor del susurro cauteloso de pasos y llamados en voz baja,
El jeque y ella planeaban cada movimiento con precisión. La confianza, tan frágil y a la vez tan fundamental, se había convertido en la piedra angular del renacer de un imperio que parecía a punto de desmoronarse. Y en medio de ese torbellino, la relación entre ellos florecía con la fuerza de una flor que rompe el suelo árido del desierto. Las heridas del pasado comenzaron a sanar bajo la luz de una sinceridad que ya no temía mostrarse vulnerable. El jeque, que durante años había levantado muros de frío dominio, se permitió sentir la calidez de un amor genuino y liberador. Una noche clara, cuando las estrellas parecían bailar en celebración, el palacio se vio iluminado por un acontecimiento esperado y ansiado. Rodeados por sus más allegados, en un jardín donde las flores crecían felices bajo el sol que anunciaba un nuevo amanecer, el jeque billonario y ella unieron sus destinos en un pacto que no solo sellaba su amor, sino también la promesa de un futuro reconstruido. Sus votos no fueron solo palabras pronunciadas entre susurros y lágrimas, sino la confirmación de que, aun en medio de la traición y el misterio, el perdón y la esperanza podían florecer con la fuerza de 1000 soles. La corte, testigo de aquel momento sagrado, contempló el cambio que cobraba vida en la inmensidad del emirato. La antigua desconfianza daba paso a una armonía renovada, donde el poder no era solo cuestión de dominio, sino de responsabilidad compartida y respeto recuperado. Los días posteriores fueron un desfile de paz y restauración. La amenaza desvelada fue vencida por la unidad y la astucia. Los conspiradores descubiertos y sus tentáculos cortados antes de que pudieran asestar un golpe fatal. El palacio, antes escenario de silencios pesados y sospechas, volvió a vibrar, con risas auténticas, miradas cómplices y la certeza palpable de un reinicio. En la intimidad de sus aposentos, bajo el suave resplandor de lámparas bañadas en oro, el jeque tomó la mano de la mujer que había transformado su mundo. «Nunca imaginé que encontraría la verdad y el amor en el lugar más inesperado», murmuró, su voz entrecortada por la emoción contenida. «Gracias por abrir mis ojos y mi corazón». Ella sonrió, con una ternura que derretía cualquier resto de hielo en su alma, porque a veces el destino es más sabio que nosotros y revela lo que debemos ver cuando estamos listos para amar de verdad. Mientras el sol comenzaba a asomarse sobre las dunas, tiñendo de oro el cielo, el jeque billonario contempló aquel nuevo día con la paz que solamente la redención y el amor auténtico pueden brindar. La batalla había sido ardua, el camino lleno de sombras, pero ambos habían emergido transformados, más fuertes y unidos que nunca. Y en ese amanecer, el emirato no solo despertaba a una era de prosperidad, sino que celebraba el nacimiento de una historia de amor que rompería cualquier frontera, derribaría cualquier muro y perduraría más allá de la eternidad. Porque al fin, en ese rincón del desierto donde antes solo reinaba el oro y el poder, ahora reinaba la esperanza, la verdad y el calor de dos almas enlazadas para siempre.